bienvenidos a En Directo. Mi nombre es Laura Hernández y es un placer estaros acompañando de nuevo. Más allá de un problema estético, la obesidad es una enfermedad en la que se acumulan depósitos excesivos de grasa corporal. Este padecimiento puede aumentar el riesgo de sufrir diferentes enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis e incluso llegar a tener algún tipo de invalidez física. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, más de 2.000 millones de personas en el mundo sufren de sobrepeso, de las cuales más de 650 millones son obesas. De ese número, las estadísticas indican que unos 42 millones son niños. Las dietas altas en grasas, harinas o azúcares, como sucede con la ingesta de la denominada comida chatarra y también con el sedentarismo o la falta de actividad física, son algunos de los factores que sin duda ocasionan un aumento del peso, bien sea paulatino o descontrolado. Pero bueno, ¿qué hay que hacer para enfrentar la obesidad si es que ya se padece? ¿Y cuáles consecuencias pueden llegar a ser mortales? ¿Cuándo se debe pedir ayuda a un especialista? ¿Por qué es tan difícil cambiar esos hábitos alimenticios? Pues bien, de la obesidad hablaremos hoy en directo y queremos decirles que ya están abiertas nuestras líneas telefónicas, aparecen aquí en pantalla. Usted se puede comunicar a partir de este momento con nosotros, hacernos todas sus preguntas y sus comentarios también los recibimos. También estamos conectados a través de nuestro Facebook Live y en Periscope, donde nos pueden dejar sus inquietudes. Ya saben que Gustavo Cabrera está siempre muy pendiente para hacernos aquí en vivo estas preguntas, así que los saludamos. Gustavo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Laura, y como siempre, muy atento y haciendo la tarea, muy juicioso aquí conectado a nuestras plataformas digitales, nuestro Facebook Live, nuestro Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Conectadito y muy pendiente a lo que ustedes allá en casa nos comenten o participen en nuestro programa, nuestro tema del día quieren directo de Canal Capital. Entonces, Laura, yo me voy a quedar muy conectado y juiciosito como siempre, conectado a nuestras plataformas digitales, esperando los comentarios o preguntas de nuestros televidentes. Vuelvo a se las recuerdo, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Laura, usted continúe con nuestro invitado, que yo me quedo aquí conectado a nuestras plataformas digitales. Gracias, Gustavo. Hay que empezar a escribir ya mismo para que sean las primeras preguntas que podamos aquí transmitirle a nuestro médico invitado. Es que precisamente nos acompañan esta noche William Arias. Él es médico cirujano y anestesiólogo. Además es un experto en nutrición y en dietética y es miembro de la Asociación Médica contra la Obesidad. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Doctor, y además hay que contarle a nuestros televidentes que usted no solo nos va a hablar desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista personal, porque usted es una persona que padeció la obesidad, ¿verdad? En carne propia y por mucho tiempo. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Casi 10 años. 10 años. ¿Y hace cuánto dejó de ser obeso o pues, de tener obesidad? Hace aproximadamente unos 3 años y medio logré combatirla. Bueno, ya vamos a indagar de cuál fue el proceso y cómo lo logró, porque es importante compartir esta experiencia con nuestros televidentes, pero antes la pregunta que debemos hacer para empezar es ¿qué es la obesidad, doctor? ¿Es una enfermedad? ¿Es un hábito? ¿Es consecuencia de qué? Bueno, en la Asociación de Medicina de la Obesidad, la definición está como una enfermedad que tiene dos componentes. Por un lado es crónica, tiene un proceso largo de instauración, y por otro lado es una enfermedad multifactorial, quiere decir que está asociada a múltiples cosas, múltiples elementos que pueden desencadenarla, es decir, no hay un solo elemento que te convierta en una persona con obesidad. Entonces hablemos, doctor, primero de el carácter crónico de esta enfermedad. Quiere decir que quien fue obeso va a tener que luchar contra eso toda su vida, o sea, va a estar ahí presente y solamente pues aprende a tratarla para no volverla a sufrir. No, la obesidad es una enfermedad que es reversible. Se habla de crónico porque la instauración, es decir, nadie se vuelve obeso de un día para otro, como si, por ejemplo, tú te puedes enfermar de una gripa de un día para otro. La obesidad es una enfermedad que se instaura en un tiempo largo, necesitas muchos años para que realmente se instaure como un cuadro clínico. A eso hace referencia el término de crónico. Ok, ya vamos a hablar entonces de qué factores la producen. Okay. Primero tenemos a una televidente en línea, nuestra primera televidente de la noche. Mari, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es tu pregunta o comentario para el doctor? Muchísimas gracias. Estoy muy interesada en el programa porque yo padezco obesidad, yo tengo más o menos 15 kilos de sobrepeso. La situación es que yo tengo artrosis en la rodilla derecha, entonces yo no puedo hacer ejercicio. Resulta que me recomendaron un medicamento que se llama Orlistat, pero quisiera preguntarle al especialista
porque yo estuve mirando y tiene unas situaciones que pues me preocupan y quería saber si el medicamento sí es de verdad recomendable o porque pues soy muy mala, tengo pésimos hábitos alimenticios, pero entonces no, si me operan que de la artrosis que tengo, entonces me dice el médico que igual esa cirugía solo me va a durar unos 5 años porque el sobrepeso va a hacer que esa pieza no me ayude y otros 5 años me la van a operar por el sobrepeso. Muchísimas gracias por la respuesta. A ti, Mari. Bueno, entonces 3 aspectos ahí importantes. El primero, el tratamiento que le ofrecieron, que es el Orlistat, es un medicamento que, digamos que su mecanismo de acción está basado en ciencia antigua, en ciencia que ya hoy por hoy sabemos que no tiene nada que ver con la obesidad, y es que hace algunos años se nos decía que la obesidad estaba ocasionada por comer abundante cantidad de grasa y siempre nos habían hecho el comentario de que teníamos que suspender las grasas para empezar a bajar de peso. Por eso el Orlistat lo que hace es prácticamente su mecanismo de acción es que no se absorban las grasas en el intestino y que salgan por las heces fecales. Hoy sabemos que es un medicamento que lleva a unos efectos secundarios indeseables, que no está atacando realmente la obesidad, sino que son como pañitos de agua tibia y realmente es un medicamento que hoy por hoy no está recomendado como manejo y terapia farmacológica para la obesidad. O sea, no es un medicamento recomendado. No es un medicamento recomendado porque digamos que no tiene sentido eliminarte un alimento que es tan importante en tu dieta como son las grasas y sacarlas y expulsarlas a través de la materia fecal. De hecho, mucha gente que toma este medicamento la pasa muy mal porque de verdad se sale diarrea de aspecto grasoso en medio de reuniones, en medio de situaciones sociales y pues realmente la gente la pasa muy mal. Entonces no tiene justificación ni siquiera tomar ese riesgo. El segundo punto con la llamada y es que la persona que nos llamó va a ser sometida a una cirugía de rodilla. Este es uno precisamente de los problemas que causa la obesidad. Daño en las articulaciones porque el peso de las personas es excesivo con el peso que las articulaciones vienen diseñados a soportar. Lo que le dijo el ortopedista, que me imagino que es el especialista tratante de ella, es absolutamente cierto. Si ella no cambia sus patrones de vida y de alimentación, pues muy seguramente esta cirugía no va a tener ningún éxito y en el transcurso de unos 3 o 5 años nuevamente va a estar requiriendo una nueva cirugía. ¿Cuál es el mensaje con esto? Debes cambiar tus patrones de alimentación, no importa que no puedas hacer ejercicio, realmente el tema no es hacer ejercicio y meterse en un gimnasio, que es lo que la gente siempre ha entendido como que soy gordito, tengo que meterme en un gimnasio, no. Tengo es que dejar el sedentarismo a un lado y dejar el sedentarismo es simplemente no quedarse en el sofá viendo la maratón de series de Netflix o quedarse todo el día acostado en una cama. Acabar el sedentarismo es eso, salir a caminar, salir a dar un paseo con tu familia, simplemente ir a hacer tus diligencias, ya sea en bicicleta, ya sea a pie. Eso es acabar el sedentarismo. Entonces no hay una excusa por el hecho de que ella no pueda hacer ejercicio y lo que sí debe hacer es cambiar sus patrones de alimentación porque muy seguramente ese es el origen de su obesidad. Doctor, y no todos los tipos de ejercicios le van a venir mal con su dolor de rodilla, ¿no? O sea, hay unos ejercicios que son... Hay unos ejercicios en los cuales no hay alto impacto sobre las articulaciones y esta persona se puede ver beneficiada de hacer una actividad física sin tanto impacto sobre sus rodillas. Obviamente ahí yo siempre he dicho que debe asesorarse con un deportólogo que la guíe adecuadamente. Pero entonces ese tema sí es bastante frecuente, que la gente dice no puedo hacer ejercicio, entonces no puedo bajar de peso y no es cierto. Y no es cierto. Bueno, vamos con una llamada. Libardo está en línea. Gracias, Libardo, por estar con nosotros. ¿Cuál es tu comentario? Buenas noches. Doctora, hágame un favor, era para hacer una pregunta. Lo que sucede es que a mí, yo llevo, digamos, mi obesidad tratándola a partir como de los 14 años, que fue el momento de mi desarrollo, ¿sí? Digamos, yo he procurado realizar deporte, realizar cualquier tipo de metodología para bajar de peso. Yo tengo 45 kilogramos de sobrepeso y pues yo he procurado y pues ahorita ya yo tengo como un estilo de malformidad en la columna y pues hoy por hoy me está afectando como el tema de los pies,
el tema del talón y demás. Yo, digamos, he tratado últimamente de ir a gimnasio, de realizar deporte y demás, pero, digamos, estas partes, lo que es la columna y el talón, me duele demasiado al momento de hacer deporte. No sé, digamos, cómo yo podré realizar, digamos, como el cambio de mentalidad, el cambio del tema de hacer ejercicio y demás, teniendo en cuenta, digamos, como este tipo de ligamento que tengo. Bueno, gracias, Libardo. ¿Qué le podemos decir a Libardo? Bueno, exactamente lo mismo que le comentábamos al televidente anterior. Cuando se tienen problemas articulares, ya sea de rodilla, de columna, de cualquier tipo, la actividad física debe ser dirigida por un profesional. Y en este caso los profesionales son los deportólogos, que son las personas encargadas de tratar de dirigir la terapia deportiva para que no haya más lesiones de las que ya existen. Pero nuevamente el mismo punto. Bajar de peso no es un asunto que dependa de ir a un gimnasio. Bajar de peso es un asunto que depende principalmente de un tema de alimentación, de hábitos de alimentación y obviamente de no ser sedentario, que es lo más importante. En un gimnasio de la ciudad muy reconocido, en todas sus paredes hay un escrito muy importante que viene al caso, y es que el 70% de los resultados en pérdida de peso o incluso en ganancia de masa muscular depende del plan de alimentación, y solo el 30% depende del ejercicio. Entonces imagínense la importancia que tiene un buen plan de alimentación. Vamos ahora con Dina, quien está en línea. Dina, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, Dina. Gracias. Buenas noches. Pues mi peso tengo 10, 12 kilos de más y pues no he podido bajar. He tomado té verde, tengo problemas en el hígado graso, me da taquicardia y pues soy muy bajita, entonces por esto mismo hago deporte o algo, me duele mucho los talones y pues en el médico me dice no, haga el deporte, bájele las comidas, las grasas, azúcares, eso lo hago, pero la verdad no bajo con nada, no sé qué está fallando en mi organismo. Bueno, entonces esta es una consulta bastante frecuente y digamos que el profesional de salud que no está entrenado en esto termina dando las mismas recomendaciones siempre. Tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar el azúcar, tienes que dejar las grasas, tienes que comer poquito. Y realmente la etiología de la obesidad no tiene que ver con el hecho de restringir alimentos ni tampoco de poner a comer a la gente poquitas cantidades. De aguantar hambre, doctor. Exactamente, no hay necesidad de aguantar hambre para bajar de peso, entonces, ni tampoco meterse en un gimnasio. Hay que entender que la persona con obesidad tiene un entorno endocrino muy diferente al de una persona que está metabólicamente sana. O sea, sus hormonas están funcionan distinto. Funcionando de manera distinta. ¿Qué es lo que observa uno de los pacientes que tienen obesidad? Hay un eslabón que se conecta mucho con la diabetes y es el tema de una resistencia a la insulina, donde esta persona viene por años manejando niveles de insulina más altos del resto de la población, y obviamente hay que entender que bajo ese estímulo y bajo esa situación hormonal, decirle a alguien que simplemente deje de comer es muy complicado. Entonces siempre tenemos la mala costumbre los médicos de pensar siempre que el paciente con obesidad es una persona que no hace nada, que no se preocupa por su salud, que sencillamente es el flojito, que no hace ejercicio y que además de eso es glotón y permanece comiendo todo el tiempo. Y hay que entender que ese comportamiento no es porque esa persona sea así, sino porque su cerebro tiene una condición endocrina que hace que se comporte así. Es decir, el paciente obeso tiene hambre todo el tiempo porque es lo que su cerebro interpreta todo el tiempo, porque sus niveles de insulina tienen limitada esa respuesta que dice estoy satisfecho y siempre permanece con hambre. Entonces, doctor, rápidamente dos preguntas. Cuando una persona es diagnosticada con obesidad, lo primero que tiene que hacer es un examen hormonal, y segundo, ¿cómo se organiza entonces el metabolismo de esa persona? Entonces, lo primero, lo que tú dices es cierto. O sea, paciente con obesidad no es simplemente que llegue y se le pese y ya, no, hay que hacerle una serie de conjunto de cosas, entre las cuales está exámenes hormonales, un adecuado examen físico y obviamente también hacer un análisis más allá de pesarlo y tallarlo, porque eso es lo que se ha, digamos, quedado acostumbrado todo el grupo de médicos. Cuando evaluamos un paciente nos quedamos peso y talla y te clasificamos y te decimos eres obeso, tienes sobrepeso, tienes obesidad grado 3, y de ahí tenemos que pasar, ya tenemos que dar el salto porque eso es medicina del pasado. Y por otro lado, lo primero que hay que enseñarle a comer a una persona que está con obesidad es volver a nuestras raíces y volver a comer comida como la naturaleza nos lo dio y como Dios la hizo, comida real en su empaque natural.
y normalmente el cuerpo tiene la capacidad de sanar y estas personas tienen la capacidad de recuperar otra vez ese control hormonal que deben tener. Ah, o sea, el control hormonal se hace de manera natural, no es cuestión de medicamentos. La idea es que los medicamentos se dejen como última línea de tratamiento y inicialmente haya, digamos, el enfoque inicial sea con hábitos y estilo de vida. Bueno, pero es que la dieta colombiana, doctor, ya vamos a hablar de ella, de las personas que deben consumir sus alimentos en las calles, deben comprar el correntazo que está lleno de carbohidratos, poca proteína, poca verdura. Vamos a hablar de eso en unos segunditos, doctor, y cómo, digamos, ajustar nuestros hábitos alimenticios, porque tenemos a David en línea. David, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Adelante, David. Doctor, quisiera hacer una pregunta. Mi esposa también tiene algunos kilitos de más, pero ella se está automedicando para bajar un poco de peso, un medicamento que se llama metformina. Quisiéramos saber si eso le puede traer un efecto secundario, ya que ella también sufre de tromboflebitis. Muchas gracias. Bueno, entonces la metformina es un medicamento que realmente se usa es para diabetes y es el medicamento de primera línea en diabetes. ¿Qué es lo que hace la metformina? Pues mejora de cierta forma la sensibilidad a la insulina que tenemos. Y era lo que te comentaba, la obesidad tiene un componente hormonal muy grande y de mucho peso relacionado con la insulina. Entonces, digamos que aquí jugamos a, si tienes la insulina funcionando mal, pues te coloco metformina. Pero lo que, digamos, yo hago en mi consulta es, si tú tienes la insulina mal, yo trato de que a través de tu propia alimentación logres mejorar esa insulina y no tener que colocar un medicamento que, por cierto, tiene efectos secundarios como todos los medicamentos que se usan en medicina y uno de esos efectos secundarios, uno de los más importantes, es la deficiencia que ocasiona de vitamina B12. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta porque siempre queremos encontrarle la solución a las cosas con medicamentos y siempre, yo en consulta lo tengo, siempre que los pacientes a veces terminan y me dicen, no me vas a mandar una pastillita para ayudar. Para la ayuda. Y tienen que siempre recordar, esto no se produjo ni por pastillitas y tampoco la solución va a estar en pastillitas. Siempre hay que pensar que hay que acabar con la raíz del problema y la raíz del problema es un problema hormonal y la alimentación va a intentar controlarlo. Ay, no hay otra solución que la alimentación. Es uno de los caminos. Quisiéramos, pero no la hay. Luis Carlos está en línea. Buenas noches, Luis Carlos. Gracias por tu compañía y cuéntanos cuál es tu pregunta o comentario. Gracias, buenas noches. Excelentes programas. Los veo todas las veces a esta hora. Un saludo para la presentadora y para el doctor. Gracias. A ver, yo sufrí de sobrepeso hace 8 años. Me enfermé del colon, me dio colon irritable. Terminé en unas urgencias una vez con una sonda nasogástrica porque el estómago se me inflamó y ese día entendí que tenía que cambiar mis hábitos de vida. Ese día cuando me vi en unas urgencias, cuando me vi hospitalizado, cuando vi todo que ya ese día se abrió una nueva vida para mí, cambié mi forma de alimentarme. Otra cosa que me ayudó mucho fue el deporte, me metí al ciclismo de ruta. Todos los domingos hago 4 horas de ciclismo. Wow. Tomo mucha agua. Hay que querernos. Este testimonio lo quiero dar para que la gente que esté en sobrepeso vean que sí se puede bajar. Hay que tomar mucha agua. Hay que tener voluntad. Todo comienza con la voluntad. Entonces, hay que seguir los consejos del doctor, que son muy importantes. Pero todo empieza con la voluntad de uno, madrugar, hacer el deporte, hay que dejar el vehículo allá guardado y salir en la bicicleta. Empezar a querer más a los ciclistas. Total, muchísimas gracias, Luis Carlos. ¿Tiene que pasar algo disruptivo en nuestras vidas para que tomemos una decisión? Para algunas personas sí. En su caso, doctor, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, obviamente fui a unos laboratorios convencionales y de repente en el transcurso de un año donde todo venía bien, al siguiente año pues ya los exámenes no estaban tan bien. Y obviamente el primer cuestionamiento que tú te haces es, bueno, soy médico, sé qué es lo que está pasando, sé lo que le está ocurriendo, tengo que hacer un cambio si quiero llegar a una vejez saludable, a que mi hijo me conozca criándolo sin ningún problema. Y entonces ahí es donde tú reflexionas qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida. Y ahí era donde yo te mencionaba.
Esto no se trata de conocimiento realmente, porque si así fuese, pues ningún médico estaría con obesidad, y yo creo que para nadie es un secreto que cada vez vemos más profesionales de la salud, tanto médicos, enfermeras, nutricionistas, y llaman la atención que tienen obesidad. Entonces el asunto no es de conocimiento, sino de volver a las raíces de abordar nuestra alimentación, las raíces de abordar nuestro estilo de vida y de entender que nuestro cuerpo funciona de manera muy sabia y muchas veces hacemos cosas que van en contra de su propia fisiología y metabolismo. Perfecto, doctor. Bueno, ya tenemos preguntas también a través de nuestras redes sociales. Gustavo, ¿qué dicen nuestros televidentes? Así es, Laura, quiero enviarle cordial saludo, un saludo muy especial a César Armando, a Miriam Garzón, a Jairo Martínez y a Angélica, que están conectados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Gracias por preferirnos y por su sintonía todas las noches. Inmediatamente me voy con Angélica María Rodríguez, que tiene una pregunta para el doctor. Dice, doctor, yo no me sé alimentar, he hecho todo tipo de dietas. Doctor, muy buenas noches y bueno, ¿qué le podríamos de pronto desde su experiencia personal aconsejar a nuestra televidente? Bueno, si es una persona que tiene obesidad, como ya les mencioné, lo primero que hay que pensar es que esa persona tiene un metabolismo que está funcionando completamente distinto. El primer consejo es déjese asesorar por un profesional. En redes sociales ahora es bastante frecuente que todo el mundo ofrezca soluciones para manejar la obesidad. También salen las famosas píldoras mágicas para también manejar este problema. Y recuerde, no hay nada que le vaya a revertir esta situación, salvo que usted empiece a cambiar hábitos de vida. Déjese guiar por una persona que sepa, pero digamos que de manera importante. Lo primero es, vuelva a comer comida verdadera, comida real, tal como la naturaleza lo hizo, como vino al mundo. Reduzca y ojalá pudiera ser cero el consumo de azúcar en cualquiera de sus presentaciones. Hay que recordar que el azúcar no solamente es el azuquitar de mesa, sino el azúcar que viene en los productos que consumimos, el azúcar que viene en muchos productos que hemos, digamos, por décadas pensado que son productos naturales y sin ningún tipo de problema, como por ejemplo la panela. Entonces todo el mundo dice, no, es que yo no uso azúcar, pero uso panela. Da exactamente lo mismo. Entonces es aprender a reconocer que hay ciertos elementos de nuestra alimentación que nos hacen daño, y uno de esos es el azúcar, la comida procesada, y de ahí para adelante ya se empiezan a mirar otras estrategias para favorecer ese entorno hormonal para que la persona empiece a perder peso. Bueno, la respuesta de nuestro doctor, no solo a Ángela, sino a todos los televidentes que están conectados con el directo de Canal Capital. Nos vamos con Edelis Reales. Ella dice, doctor, tengo un sobrino de 12 años, me preocupa mucho su gordura. Creo que ya pasó obesidad, come mucho dulce, ¿qué debo hacer? Bueno, doctor, ¿qué recomendaciones le podemos dar a Denis en este caso? Bueno, pues Denis ha dado la etiología del problema, o sea, en la misma pregunta que nos ha hecho, nos ha manifestado cuál es el origen y la raíz del problema de su sobrino, que por cierto es el tema de la obesidad infantil. Ahora se vuelve cada vez más frecuente, y esto era una situación que hace 30 años no se veían niños con obesidad y ahorita sí es bastante frecuente, y tiene que ver con los patrones de alimentación que tenemos con nuestros chiquitines. Entonces lo primero es, hay que retirarle el azúcar. Hay que retirarle azúcar. Hay uno de mis mentores, es un endocrinólogo pediatra, el nombre de este doctor es el doctor Robert Lustig, una persona muy reconocida en Estados Unidos, y él lo que ha hecho es, ha hecho mucha investigación científica y ha tomado niños con obesidad y lo único que les ha hecho es quitarle el azúcar, solo el azúcar. Lo único. Y todos estos niños empiezan a reducir su hígado graso, su porcentaje de grasa corporal total, empiezan a bajar de peso, solamente quitando el azúcar. Y recuerden, el azúcar no es solamente la que usted le echa al chocolatico o la que le echa al cafecito del niño, sino es la que va en el juguito de frutas que le hace en la mañana, el que va en el cereal del desayuno. Doctor, entonces, por ejemplo, ¿no hacerle jugo de frutas? Esa es una recomendación que hoy por hoy la Academia Americana de Pediatría estableció para menores de 1 año. Por favor, no dar jugos. Y nosotros pues creemos que el límite de edad que establecieron ellos debiera extenderse a muchos más años. O sea, tomar jugo no es una buena práctica. Así sea de frutas, así tú lo hayas hecho en tu casa, no es una buena práctica. Con agüita, las comidas. Con agüita o si quieres, si no te molesta el sabor del agua, puedes colocarle un trocito de limón para que tenga algo de sabor. Bueno, doctor, ya vamos a hablar entonces, pues porque lo que usted dice, el azúcar está presente en una cantidad de alimentos, sobre todo en las frutas. Estamos con Álvaro. Álvaro, muy buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, un saludo a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es decirle al doctor si es verdad que es perjudicial tomar líquido al instante que uno come y si hay que esperar un momento, si eso es verdad. Y mi otra pregunta es ¿qué dieta se puede tener para ganar masa muscular sin caer en la obesidad? Gracias. Bueno, los líquidos. No tienen ninguna relación en el momento que quieras tomarte el líquido. Lo importante es el tipo de líquido, porque si es agua, pues no va a pasar nada, pero si es un refresco o una bebida azucarada, pues independientemente... Incluso un jugo. Sí, exactamente. Así sea un jugo natural, igual no está recomendado hoy por hoy y de hecho en algunas situaciones, como por ejemplo trastorno de los triglicéridos, está ya dentro de las primeras indicaciones suspenderle los jugos a los pacientes. Cuando se sufre de los triglicéridos hay que suspender los jugos. Sí. Todos. Todos. Es que se piensa que es únicamente los que se compran ya en cajita o en bolsita, ¿no? Los de la jugos casa naturales, también. sí. Doctor, y la segunda pregunta de nuestro invitado, de nuestro televidente, él hablaba de cómo ganar masa muscular sin caer en la obesidad. Bueno, ese es un tema, digamos, complejo porque ganar masa muscular ¿Es como implica lo que tienes contrario? que tener un exceso calórico para, digamos, producir ese crecimiento muscular que está buscando la persona. Pero nada, simplemente se hace un ajuste del tema calórico de los pacientes, obviamente se hace un énfasis en el tema del consumo de proteínas y obviamente pues esta persona tiene que estar inscrita o en un programa en el cual haya un fortalecimiento muscular, o sea, es decir, uno no va a ganar masa muscular solamente comiendo, tiene que haber un programa deportivo en esa persona para poder ganar masa muscular. Y es lo mismo que quien trata de bajar de peso, no se trata de comer cualquier cosa. Exactamente. Sí se trata, debe comer más, pero más proteína. Más proteína y obviamente eso también tiene unos límites porque también hubo una época en que entonces todos los deportistas estaban consumiendo altísimas cantidades de proteína y hoy sabemos pues que ese consumo excesivo también lleva a algunos problemas de salud. Bueno, perfecto. Vamos a una pausa para comerciales, enseguida regresamos, tenemos más preguntas de nuestros televidentes, pero antes los dejamos con este dato sobre la obesidad, nuestro tema de hoy. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren como mínimo 2,8 millones de personas a causa de esta enfermedad, a causa bien sea de la obesidad o bien sea del sobrepeso. Este dato es de la Organización Mundial de la Salud. Regresamos en minutos. Para un lugar que seguramente le va a encantar a los amantes del anime, el manga, el primer Maid Café de Bogotá. ¡Vamos! Los Maid Cafés son restaurantes temáticos que surgieron en Tokio, en donde las meseras utilizan maquillajes, trajes y peinados inspirados en el anime. Pues justo así, creo que ya estoy lista para vivir la experiencia y como ven, no solamente vine a comer esta vez. Bueno, pues acá está su comida y nosotros tenemos un hechizo para que los alimentos sepan mejor y nos caigan mucho mejor. Lo van a hacer después de mí, ¿de acuerdo? Perfecto. Mase, mase. Mase, mase. Moi, moi. Moi, moi. Ña, ña. Ña, ña. Yu. ¡Yu! Muy bien. Cuéntame qué tenemos por acá. Claro que sí, mira, aquí te puedo mostrar dos entradas muy populares aquí en el restaurante y dos platos fuertes que también uno de ellos es uno de los más populares y es nuestro plato estrella. Todo se ve muy rico. Empecemos entonces por la entrada. El takoyaki. Me fascina. Tonkatsu. Tonkatsu también. ¿El siguiente? Ahora, el siguiente. El omurice. Exactamente eso. Ahora nuestro plato estrella. ¿Qué te parece el caldo? Uy, está riquísimo. Miren, amo el ramen. Y este yo creo que de verdad es el mejor que me he comido. Espero que ustedes también se animen a probar estos platos japoneses de una manera tan divertida, tan creativa. Y lo mejor, no tenemos que ir al Japón. Los tenemos aquí en Bogotá. Andrea, mil gracias. Y ustedes pues muy pendientes del mundo de la catadora porque vamos a seguir descubriendo lugares tan increíbles como este Maid Café. Este
Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. En la vida nos faltan dificultades y sufrimientos debidos a la debilidad de nuestros cuerpos, a la pobreza, a la falta de capacitación para el trabajo. En Colombia estamos siendo testigos de las dificultades que afligen a muchos de nuestros hermanos nacidos en Venezuela. Nos son familiares las imágenes de muchos de ellos que ingresan por las fronteras del Oriente y que luego emprenden largas caminatas mientras encuentran un hogar donde descansar o una ocupación remunerada que les facilite conseguir alimento, hospedaje y vestido. Son hermanos nuestros, hijos del mismo Dios Padre. Pertenecen a la misma fe que tenemos nosotros. Son de nuestra raza y de nuestra lengua. Abramos para ellos los brazos y el corazón. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. El peligro de la obesidad, características y riesgos para la salud. Ese es nuestro tema del día aquí en el directo de Canal Capital. Abrazo especial a todos los televidentes que se conectan a través de nuestras plataformas digitales y siempre dejan su comentario, su pregunta y están ahí muy conectaditos con nosotros. Inmediatamente me voy con Sauma. Ella nos pregunta, ¿cómo una persona con hiperinsulinismo puede bajar de peso? Doctor, entonces ahí le dejo la inquietud de nuestra televidente. Perfecto. Entonces, hiperinsulinismo, para que la gente nos entienda, es una producción excesiva de insulina. Digamos que en la condición que hemos visto, la evolución que ha tenido la alimentación, hemos visto cómo la cantidad de carbohidratos que consumimos ha venido en aumento. Y obviamente hay una situación que hay que entender con los carbohidratos, y es que obligatoriamente cuando tú comes carbohidratos tienes que secretar insulina. Eso es algo que va de la mano. Comes carbohidratos, tienes que secretar insulina. Y a más carbohidratos comas, más insulina produces. Entonces, si tienes hiperinsulinismo, una de las formas, digamos, farmacológicas que se ha utilizado, digamos, casi siempre es el manejo de medicamentos como por ejemplo la metformina, que lo que hacen es mejorar ese ambiente de altas cantidades de insulina. Pero entonces es lo que yo le digo a la gente, ¿usted prefiere hacerlo con medicamentos o lo hacemos a través de la alimentación? A través de la alimentación, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos un poco ese consumo de carbohidratos, los llevamos a un valor en el cual pueda seguir comiendo carbohidratos, pero que ese estímulo sobre la insulina sea mucho menor para que ese hiperinsulinismo vaya descendiendo de forma natural. Antes de regresar rápidamente con Gustavo, pero ¿qué es lo malo de producir mucha insulina? Bueno, entonces hay que recordar que la insulina tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, pero hay dos que se destacan. Primero, la insulina lo que hace es tomar la glucosa, que es la, digamos, cuando tú te comes un carbohidrato, prácticamente todo lo que queda es glucosa, así se llama, es un tipo de azúcar simple y es una molécula de energía. Entonces lo que hace la insulina es coger esa glucosa y meterla a la celulita, permitir que la célula tenga esa posibilidad de energía. Pero además de eso, la insulina tiene una comunicación directa con el tejido adiposo de nosotros, es decir, con la grasa de nuestro cuerpo. ¿Qué le dice la insulina a la grasa de nuestro cuerpo? No te necesitamos, no te vamos a utilizar, no necesitamos de ti en este momento. Reserve. Reserve. Ahorita es más, le vamos a mandar algo para que lo guarde. Ese es digamos que esto es un tema de enzimas. Hay una enzima que es la lipasa sensible a hormonas. Es una enzima que lo que hace es degradar tejido graso, oxidarlo para producir energía. Si hay insulina presente, esa enzima está apagada. Es como que hay un interruptor que dice on-off y eso está en off. Entonces, hagas lo que hagas, si ese estímulo de la insulina está ahí presente, esa persona jamás va a bajar de peso, que es lo que yo siempre les he dicho. Es la típica historia de la persona que tiene obesidad, va al gimnasio asiduamente, está siguiendo ese consejo de andar comiendo 6 veces al día y que tiene que comer ciertas cosas y no nota ningún resultado. Entonces lo primero que hay que cambiar es ese entorno hormonal que tiene ese paciente. Entonces, esa es la razón por la cual a la televidente que hizo la pregunta, pues la respuesta es: tienes que disminuir el consumo de azúcar y de algunos carbohidratos. Bueno, doctor, vamos con María de Jesús. Ella dice, yo bajé 70 libras y mis piernas parecen paticas de pollo. Tengo hipotiroidismo, como poco y sí como azúcar. Entonces, de pronto, recomendaciones para María en su dieta. Bueno, pues otra vez los pacientes nos dan, ellos mismos se están contestando, ella misma está reconociendo que logró bajar de peso, pero tiene un consumo excesivo de azúcar. Entonces hay que recordar que el azúcar es una molécula que genera bastantes, digamos, problemas metabólicos y que reducirla, tratar de que sea el consumo menor posible, idealmente cero, porque ya muchos alimentos tienen azúcar de forma natural, entonces no necesitamos añadir azúcar, pues esta persona va a lograr mejores resultados. Vale, tenemos televidente en línea. Wendy, muy buenas noches. Adelante con tu pregunta o comentario.
Hola, buenas noches. Hazme un favor. Lo que pasa es que... Escúchanos por favor por el teléfono únicamente y bájale todo el volumen al televisor, Wendy, porfa. Ya. Gracias. Quisiera saber cómo llevar una buena alimentación keto. ¿Una buena alimentación qué, perdón? Keto. Bueno, ella está hablando de un modelo, un patrón de alimentación que se llama Keto Diet o la dieta cetogénica. Esto es uno de los abordajes que se está manejando en medicina de la obesidad a nivel de clínicas en Norteamérica. Una de las más conocidas es The Virta Health Clinic, que es una clínica formada por endocrinólogos, médicos internistas, cardiólogos, y ellos lo que hacen es un abordaje para manejar la obesidad desde el punto de vista de un patrón de alimentación que, digamos, se basa en restringir los carbohidratos a una cantidad muy bajita. Estamos hablando de 20 gramos de carbohidrato aproximadamente, y compensarlo con un consumo elevado de grasas saludables. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en estos 2 años que lleva la clínica funcionando? Sus pacientes bajan de peso, sus pacientes diabéticos mejoran su diabetes, y esto no solamente está aplicándose en Estados Unidos, sino Suecia, que es un país en el cual ya están instauradas las dietas bajas en carbohidratos como una política de salud pública. También se usan este tipo de abordajes. Entonces, ¿en qué consiste la dieta? Entonces, esa dieta cetogénica consiste en reducir el consumo de carbohidratos para que esa insulina empiece a controlarse y aumentar el consumo de grasas que no tienen, digamos, ninguna influencia sobre la insulina. Rápidamente, doctor, ¿cuáles son esas grasas que son buenas, que no tienen influencia contra la insulina? Entonces, las grasas que vienen en la naturaleza, entonces, la que vienen propias de las carnes todas tienen una porción de grasa, la que viene en los huevos, la que viene, por ejemplo, en el aceite de coco, en el aceite de oliva, la que viene, por ejemplo, en frutas como el aguacate, el coco, ¿sí? La que viene en algunas semillas, como por ejemplo las semillas de chía, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, también tienen una buena cantidad de grasas, y algunos productos lácteos también son ricos en grasa, como por ejemplo los yogures griegos, algunos quesos, ¿sí? Son elementos que se pueden incluir como parte de ese plan de alimentación en un plan de alimentación de dieta cetogénica. Y se me olvidaba, los frutos secos también son una muy buena fuente de grasa saludable. Eso es lo que sí. Eso es lo que sí. Ahora, antes de despedir este programa, seguro vamos a hacer una lista súper rápida de lo que no. Ajá. Si necesita bajar de peso, no. Bueno, vamos ahora con televidente en línea. Muy buenas noches. Estamos con Juliana. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Adelante. Buenas noches. Hola, doctor. Doctor, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿por qué no es recomendable consumir jugos, así sean sin azúcar, o sea, solamente la fruta? Y la segunda es, ¿por qué después del almuerzo duro toda la tarde con llenura? O sea, en el almuerzo intento comer pues la buena porción de verduras y proteína y un solo carbohidrato, pero no entiendo por qué llegan las 6 de la tarde y todavía tengo llenura. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Bueno, no entendí muy bien la segunda pregunta. La segunda pregunta, ella dice que almuerza y cuando 6 de la tarde todavía está llena. Que porque si ella tiene un almuerzo balanceado, es decir, nombró proteína, carbohidrato y verdura, porque llegan las 6 de la tarde y todavía siente mucha llenura. Listo. Ya la voy a contestar. Entonces, para la primera pregunta, ¿por qué jugos de frutas no? Bueno, hay que recordar que la fruta es un excelente alimento, es una fuente natural de bastantes nutrientes, pero volverla jugo ya no es una práctica saludable porque destruimos toda su estructura y acabamos esa fibra que tiene y liberamos todo el azúcar que ella tiene contenida allí. Entonces, independientemente que el jugo sea hecho en casa y que lo has hecho de la forma más natural, igual va a tener una cantidad de azúcar libre, ¿sí? Que es el problema. El azúcar contenida dentro de la fruta no tiene problema, pero cuando la liberas de la fruta sí tiene bastante inconveniente y se comporta casi como el azúcar de mesa. Entonces, esa es la razón por la que jugos de fruta no se deben consumir, ¿listo? Las frutas para comérselas enteras. Y el segundo punto que tiene que ver con los horarios es que yo siempre arranco mis consultas así, de esa forma. Yo le digo a la gente, ¿por qué intentas colocarle algo que es natural, horarios y cantidades? ¿Sí? Es decir, en nuestra vida cotidiana nosotros todo lo hacemos impulsado por hormonas. Es decir, tú vas al baño impulsada por un deseo de ir al baño. Usualmente tú no vas ni midiendo horarios ni midiendo cosas. Y siempre con la alimentación nos han intentado de imponer horarios y cantidades. Siempre ha pasado lo mismo, históricamente pasa lo mismo. ¿Por qué no decirle a la gente, coma cuando tenga hambre? Punto. Su cuerpo tiene un sistema fisiológico metabólico de comunicación acá arriba que le dice a su cerebro,
usted ya está lleno, no coma más. Y un sistema que le dice, pilas, estamos faltos de energía, necesitamos comida. Eso se llama hambre y saciedad. Y esos dos sistemas funcionan como un relojito, pero es nuestros malos hábitos de alimentación, la comida procesada, los niveles altos de azúcar que consumimos, los que se encargan de cambiar ese o de producir ese desbalance y alterar ese mecanismo fisiológico que tenemos de controlar cuánto comemos. Entonces, si esta persona no siente hambre a las 6 de la tarde, no se preocupe, simplemente coma cuando tenga hambre. Si le dio hambre más tarde, pues come más tarde, y si no le dio hambre, pues tranquila, puede irse a acostar así sin ningún problema. ¿Y no será tal vez que está almorzando demasiada cantidad? Entonces, es lo que yo siempre le enseño a mis pacientes. Coma hasta quedar satisfecho. Okay. Hay que aprender a comer en el momento que tu cuerpo te indica cuánto es la cantidad necesaria para él, ¿sí? Hay que saber parar. Exactamente. Pero entonces, hay algo que sí es cierto, y es que las personas con obesidad tienden a comer un poco más de lo que necesitan. Pero usualmente ocurre porque principalmente la comida de estas personas son carbohidratos refinados y azúcares libres. Entonces, cuando hay este tipo de alimentos en tu nutrición, pues esos mecanismos de control van a estar funcionando mal. Entonces la invitación siempre es, trate de volver a comer comida natural, comida verdadera, y libérese del azúcar. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo, tenemos tan solo unos minuticos, y entonces cuando nos pasa esto hacemos unas preguntas rápidas para respuestas rápidas, por favor, ¿vale? Entonces, ¿el pan produce ansiedad? ¿Comer pan produce ansiedad? Sí, sí, y sobre todo el pan, el problema del pan no es el pan como tal, sino todo lo que ha cambiado el pan. Un pan de hace 50 años no se hace igual que el pan de ahora. El pan de ahora tiene azúcar, tiene harina refinada que sencillamente se absorbe rápidamente y tiene grasa vegetal. Entonces, esa combinación es una combinación explosiva. Doctor, es que es para hacer unas preguntas más rapiditas. ¿Tiene un componente psicológico la obesidad, doctor? ¿El estrés potencia la obesidad? Sí, claro, sí, evidentemente nuestro estilo de vida actual, que hace que vivamos estresados, también tiene que ver con esto, y obviamente hay gente que desarrolla unos patrones de conducta inadecuados y obviamente empeoran el problema de la obesidad. ¿La ansiedad genera obesidad? Claro, mucha gente busca calmar su ansiedad con comida, y esa es una práctica bastante frecuente. Entonces, si tú estás constantemente ansioso, pues vas a incrementar ese consumo de calorías que tienes al día, y obviamente te va a llevar a una situación de obesidad. Doctor, ¿comer puede ser una adicción? Hay adicciones a la comida y hay adicciones puntualmente al azúcar. Hay adicciones ya diagnosticadas, comprobadas. El azúcar genera adicción. ¿Ese tiene un tratamiento diferente o es lo mismo de lo que hemos hablado? Digamos que tiene un tratamiento muy similar, pero obviamente se toman algunas consideraciones especiales. Ok, doctor, ¿puede afectar la vida sexual? Por supuesto, si pensamos que la obesidad va acompañada de hiperinsulinismo y de problemas a la insulina, uno de los otros problemas es la disfunción eréctil en el hombre, y obviamente en la mujer también se generan problemas similares. Doctor, y para cerrar, ¿cuándo es necesaria la cirugía estética? Muy cortico. Bueno, ¿cuándo se recurre a un bypass, a un balón gástrico, todo eso? Entonces hay que recordar que la cirugía para el control de la obesidad debe ser una cirugía como un bypass o una manga gástrica, no una lipoescultura, que es un problema bastante frecuente. La lipoescultura es para moldear tu cuerpo, para sacar unas zonas específicas de grasa, pero no es una cirugía para la obesidad. Y obviamente hay que pensar que la cirugía tiene efectos secundarios, que tiene obviamente algunas consideraciones, y hay que dejarlo como la última opción. O sea, sí es un tratamiento, pero pienso que es la última línea de abordaje. Hoy nos acompañó el doctor William Arias, médico cirujano y anestesiólogo. Además es un experto en nutrición, como se han podido dar cuenta, en nutrición dietética, y también es miembro de la Asociación Médica contra la Obesidad. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Y gracias por la invitación. Se nos pasó muy rápido el programa. Se pasó rápido. Quédese a continuación con el programa del Consejo, las noticias del Consejo Distrital, y enseguida venimos con la emisión central de noticias de Capital Noticias. Ya venimos. Feliz noche.